poder. Y bueno, estábamos hablando de los temas que se están requiriendo que los diputados, Jorge, puedan meter mano. Algunos diputados ya se van, otros llegan. Y en ese sentido ideal, bueno, el día de hoy nos acompañan en esta mesa. O sea, estaba programada que estuviera separada, hay que decirlo como tal, pero coincidieron en agenda y pues vamos a platicar de una vez para que se vaya poniendo esto más interesante. Déjame que pues tratamos primero, presentar a Alejandra Flores, diputada de la 54ª legislatura y reelecta en la 55ª. Y Julio César Solís, presidente de Movimiento Ciudadano y también diputado electo de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo están? Gracias por venir. Gracias a ti, gracias por la invitación. Un gusto compartir la mesa con grandes hombres, amigos también de muchos años. Gracias. Entonces, la verdad es que muchas gracias por permitirme estar aquí. Hay que rogarte para que me invites a tu noticiero. Esto es espacio, ya estoy aquí, ya, de verdad. De lo más que le decía, ya invítame. Sí, de plano, vale, no, bueno. No, yo le dije, nada más no se dejaba. Pues saludo con mucho gusto a todo el auditorio. Muchas gracias por la invitación. En tu casa, sabes, Julio. Orlando, Chacho, gracias. Placer estar aquí con ustedes, pero sobre todo compartir el espacio aquí con Alejandra, a la cual, como comenta ella, pues nos conocemos desde hace mucho tiempo. Así es, sí. Tengo el placer y el gusto de haber incluso trabajado juntos en alguna época, ¿no? En alguna temporada. Y que además, hay que decirlo como tal, van a coincidir en el Congreso, por lo menos hasta dentro de la normatividad. Y en tiempos, pues todo aparenta que va a ser así, ¿no? Hay que darle tiempo al tiempo. Es lo que ya le dije, que ya me levante el castigo. Vamos a estar todos los días viéndonos ya que me levante el castigo, ¿no? Así es. ¿No, Ale? No, ya levántame el castigo, pero bueno. Sin lugar a dudas, Rol, el hecho de estar aquí, bueno, sobre todo Ale, que va a repetir aparentemente, y Julio, que después de muchos años, Julio, si no nos equivocamos, 20 años estás en esta brega política, estás ya en la 55 legislatura. Ale, la expectativa de poder repetir, viendo cuál va a ser los temas primordiales para desarrollar políticas públicas, que es lo que muchos de los ciudadanos en Morelos queremos, y obviamente, bueno, con Julio, que ya dijeron que ya se presentaron, que se conocen desde hace muchos años, aunque tú estás más joven que Julio. Por supuesto, ¿qué más joven? Nada más por unos meses. Necesitos, quizá. Hay que relacionar, Rol, este tema, ¿no? Yo creo que gente de Morelos, gente preparada, gente que conoce el tema político. ¿Qué esperas, Ale, de la 55 legislatura que tú seguramente formarás parte? Yo creo que siempre hay una expectativa muy grande, ¿no? Sí. Cuando hay un cambio de gobierno, tanto municipal, estatal, federal e incluso en una legislatura, pues hay una expectativa muy grande. Creo que hubo una expectativa demasiado grande en el 2018 con la 54 legislatura, con un Congreso completamente, con una conformación diferente, ¿no? A 53 legislaturas que habían pasado. En la 54 es la primera legislatura con una conformación diferente de 20 diputados, pero también con una mayoría de plurinominales. Entonces, donde hay las mesas de discusiones, que es en la junta política o en la conferencia, pues regularmente lo que se acostumbraba es que estaba 3 coordinadores y 2, 3 de fracciones. Y en esa legislatura no, eran 8 fracciones y 2 coordinadores, ¿no? Entonces, eso también daba a que la discusión fuera muy complicada, que los consensos fueran muy complicados. Esa fue la mayor problemática de esta legislatura, el lograr consensos. Y bueno, la expectativa y lo que se espera de esta 55 legislatura es que se logre realmente estos consensos para que se pueda avanzar, como tú bien lo dices, Chacho, en políticas públicas, para que se pueda avanzar realmente en legislar a favor de los morelenses y hacer a un lado todos estos egos que se vieron manifiestos en esta legislatura. Creo que eso se tiene que quedar a un lado. Creo que no estamos para protagonismos en esta 55 legislatura, sino que tiene que haber esa humildad y ese... pues el querer avanzar, el querer hacer consensos para poder trabajar en favor de los morelenses. Oye, Ale, yo he sido siempre muy crítico, asumiendo un par de cosas, la presunción de inocencia y el tema de la veracidad de la información. Eso es fundamental, en eso nos basamos, ¿no? Porque por ahí incluso hay gente que me dice, oye, ¿por qué no les pregunta tal caso? Porque no me consta, que no lo haría, ¿no? Con toda responsabilidad, pero yo a título personal lo he dicho, siento que yo describo el desempeño de la 54ª legislatura como 3 años perdidos en temas legislativos, porque realmente había mucha expectativa cuando entraron esta legislatura, muy alta. La verdad, después de la lacerante 53ª legislatura, que se volvió una
oficialía de partes de Graco Ramírez, quitándole la representatividad social a la sociedad, ¿no? La participación ciudadana, el tema de la revocación de mandato se olvidó, el tema de la reserva ecológica, el tema bueno, hay muchísimos, pueden enumerar muchísimos temas, ¿no? Muchos temas. Y nada avanzó. Realmente Y por muchos ahí temas que se quedaron en Claro, la mesa, o sea, porque sí se presentaron, sí pero no hubo se trabajo logró. personal, pero no se avanzó. Yo, por ejemplo, una de las primeras iniciativas que presenté fue la de regresar los mecanismos de participación ciudadana, fue la primera. Y ahí venía también la de revocación de mandato, ¿no? Y fueron temas que estuvieron en la mesa y que no hubo el consenso porque pues afectaba muchos intereses seguramente, ¿no? No. Que sin ser iniciativas que tuvieran dedicatoria, pues avanzaron así. Sí, claro, y a donde voy, por ejemplo, en un par de temas de normatividad, es, bueno, no se legisló gran cosa porque a final de cuentas la designación del fiscal, perdón, del SAF, de los consejeros, pues son temas de normatividad periódicos, ¿no? Tarde o temprano llegan los magistrados, pues tienes que darle ciclo. Entonces, todo este asunto creo que se detuvo, hubo mucha expectativa y realmente no se logró. El tema, creo que uno de los primeros temas fundamentales que quiero preguntarte, y a Julio también, es en la agenda de qué van a hacer los nuevos diputados, es el hecho de si van a considerar la nueva reconfiguración política. Hubo una reducción de 30 a 20 diputados y les dieron un peso específico mayor a cada diputado, ¿no? En este caso parece que por temas de gobernabilidad muchos decían que era nada más cuestión de voluntad política, pero aquí parece que no, que termina siendo un tema de aritmética. ¿Tú consideras que sí se tiene que volver a modificar la conformación a 30 diputados para que se pueda dar gobernabilidad? Porque al final de cuentas se detuvo el Congreso en estos 3 años. Yo creo que sí tiene que haber una reforma electoral. Yo creo que urge una reforma electoral en el estado de Morelos. No viene así regresar a 30 diputados, pero creo que tiene que haber una representación realmente de la población. Si te das cuenta, actualmente los distritos están muy mal distribuidos. O sea, muy distante te encuentras un tercer distrito, que es una parte de Cuernavaca, y te vas hasta... Sí, hasta los Altos de Morelos. O sea, no hay realmente una representación, porque no hay un diputado que pueda realmente representar tanto a Cuernavaca e irse a 8 municipios. Sí. ¿no? Distrito 3, 6 Así municipios. Es, ¿no? Así es. Entonces, sí creo que se tiene que modificar. Sí creo yo y consideramos que debe de haber una una redistritación en el estado de Morelos, hacerlo de manera correcta, porque creo que no se hizo de manera correcta esta redistritación en la 53 legislatura. Simplemente corregir y lograr una representación real de los ciudadanos posteriormente. Hubo una propuesta en esta 54 legislatura, la cual ya no prosperó en los municipios, se aprobó en el Congreso, donde también se proponía una cuestión del tema de plurinominales que fuera un poco diferente, ¿no? Porque la propuesta era de una mayoría, que los candidatos que tuvieran mayor votación de un partido fueran los que entraran de plurinominales, no nada más que fuera elección del partido, sino que realmente hayan participado, hayan caminado, hayan pedido el voto y que casi llegaron con una votación muy amplia, fueran los que pudieran entrar también de plurinominales. Entonces ya hay una representación. Entonces eran las propuestas que había en esta reforma también que no se llevó, bueno, ya no se aprobó, pero yo creo que sí, es importante una redistritación, es importante una reforma electoral en el estado de Morelos, no bien así regresar a los 30 diputados. Yo creo que se puede hacer de manera correcta esta redistribución. Coincide, yo no sé si vaya a dar tiempo o vaya a ser como tal. Pero bueno, Rol, en este sentido, yo quiero felicitar a Julio César Solís, que es el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, por el resultado de Movimiento Ciudadano. Yo quiero felicitarte a ti por haber sido candidato. ¡Ay! Demasiada miel, nos va a venir un tema diabético aquí, ¿eh? Candidato en Cuernavaca. Gracias, Julio. No, la verdad es que hoy, Movimiento Ciudadano, Julio, vamos, creo, aparentemente a ir en corte en un minuto, Rol. Nos marcas, por favor, a la producción, en 2 minutos, perfecto. Para decir, Movimiento Ciudadano es la tercera fuerza en el estado de Morelos y a nivel nacional, Julio. Yo creo que porque te conocemos, los que te conocemos, eres una persona proactiva y sin lugar a dudas, traes muchas ganas. La alta responsabilidad que te merece estar al frente, seguramente, de la coordinación de Movimiento Ciudadano en el Congreso, hace que más allá de ese gran ímpetu que tienes,
insisto, es una gran responsabilidad para ti, ¿no? Es correcto, tú lo acabas de decir, y yo asumo de manera responsable esta alta encomienda. Como lo decía Rol, no es un tema quizá ni personal ni mucho menos, pero creo que las últimas legislaturas han dejado un mal sabor de boca, ¿no? Y no es que lo diga yo, sino que se percibe, la gente lo comenta, Los antecedentes. etcétera, etcétera, ¿no? Desde luego sin echarle la culpa a nadie en particular, pero como que el sabor de boca es siempre no el más grato respecto de la legislatura que va terminando, ¿no? Y en ese sentido, pues sí tenemos una responsabilidad muy grande que pues seguramente nos tocará compartir, Ale, y desde luego la posición del Movimiento Ciudadano siempre va a ser propositiva. Nosotros siempre hemos sido una fuerza política que propone, somos una fuerza política que no nos gusta, la polarización, que no nos gusta la estridencia, sino más bien ver hacia adelante, proponer y tratar de avanzar. Yo creo que la política es para eso, no para construir o para lograr lo que aparentemente puede ser imposible. Entonces, también celebro desde luego que muchos de los candidatos o de los diputados electos, son gente con amplia experiencia, Exacto, con experiencia en el tema municipal, con experiencia en algunos otros rubros, y eso quizá le dé una solidez a la próxima legislatura. Te quiero decir que hemos tenido ya algunas reuniones con algunos diputados electos y todos coincidimos en que debemos de darle vuelta a la página y ver hacia adelante y trabajar a favor de Morelos, porque Morelos está hundido en una crisis muy profunda, ¿no? Si no tiene inconveniente, vamos a corte y ahorita regresamos con Alejandra Flores, diputada de la 54ª legislatura y también reelecta por la quinta, y Julio César Solís, presidente del Movimiento Ciudadano y también diputado de la 55ª legislatura. Ahorita regresamos. Julio, de opinión, ya estamos hablando con Julio Solís, que tenía así que la voz cantante. Oye, Julio, te voy a hacer una pregunta puntual en el tema se habla de la experiencia que van a tener los nuevos diputados que entran. Hay quienes ya fueron incluso presidentes municipales y que han tenido pues un desempeño hasta exitoso. Lo hablábamos desde Yautepec, por ejemplo, Agustín Alonso, que hasta donde sé Yautepec es el único municipio, hace un par de meses era el único que no tenía deuda pública a nivel nacional. Eso para mí es un éxito, al final de cuentas como sea. Entonces, el equilibrio que se va a generar con estos líderes que ya llegan ustedes, muchos con experiencia, presidentes de partido, tú ya repites, Ale, ¿tú crees que va a venir a aportar en el beneficio de la sociedad, de los morelenses? Porque ya no sabemos si esperar mucho y decir, viene la mejor legislatura o ahí viene la peor, porque además, reiterativamente, por lo menos en las últimas 3, 4, dices, ya la peor, y no puede venir la peor, y llega, entonces llegar, ¿no? Ya no sabemos, porque ¿cómo se van a generar estos equilibrios? ¿Cómo lo ves, lo percibes? Pues, efectivamente, hay gente con amplia experiencia en el ámbito político y público. Sin duda, hay una gran diferencia también entre ser diputado y ser presidente municipal, ¿no? Y aunque son ambas actividades, pues ambas muy bonitas, son de servicio a la sociedad, al Estado, pero sí son responsabilidades distintas. Sin embargo, yo creo que el hecho de que haya varios exalcaldes y varias personas que, aunque no han sido alcaldes, pero que tienen también una experiencia en el ámbito público, pues, y creo yo que le va a dar bastante solidez, ¿no? Pero la experiencia de algunos compañeros que ya en esta legislatura han transitado, como lo es Ariadna, como lo es Tania, y como lo es aquí nuestra compañera diputada, pues eso creo que también va a facilitar las cosas. Yo creo que no podemos tapar el sol con un dedo, y luego con mucho respeto, hoy podría decirse desde cualquiera de los 3 poderes en el Estado que quizá las cosas están bien, ¿no? Que quizá Morelos está en calma, que se sigue trabajando, pero esa no es la verdad. O sea, la verdad, Morelos vive, como decía yo, una profunda crisis económica, social, política, de seguridad. Entonces, hay la gran oportunidad para la nueva legislatura y poder hacer cosas en beneficio de la sociedad. Aunque hay temas que son muy particulares, desde luego, de los presidentes municipales, del Ejecutivo Estatal, pero nosotros como Congreso del Estado creo que podemos generar esos equilibrios. O facilitadores, por decirlo de alguna manera. Es que mira, perdón Julio que te interrumpa, Ale, Julio César está hablando del tema de los contrapesos hacia adentro del Congreso, ¿no? Yo creo que hoy
Y la pregunta, perdón, Ale, se lo tengo que decir a Julio César Solís, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano. ¿Va a ser un protagonista Movimiento Ciudadano? Desde luego, ¿Va a voltear a ver a Morena? ¿Va a voltear a ver al PAN, a los otros partidos? ¿Cuál va a ser esa actividad? Porque hoy platicamos y está aquí Ale de Morena. Pero a la hora de legislar y de cabildear, ahí está el tema. Porque lo decíamos, Julio, el tema, y Ale, hoy el tema es generar las políticas públicas, de verdad que eso es fundamental para que el Estado de Morelos podamos transitar y podamos avanzar en diferentes temas, ¿no? Claro. Pero, como lo decíamos, hay 3 poderes. Hoy le doy con mucho respeto. Creo que no se ha distinguido el Congreso del Estado por ser realmente el contrapeso de los otros poderes, sobre todo del Ejecutivo. Le doy con mucho respeto, ¿no? Sí, no. Pero que eso no implica que sean enemigos, ni mucho menos. de sino ninguna que manera. contrapesos. De ninguna manera. Pero sí creo que pareciera una condición, hace rato lo platicábamos, sempiterna, ¿no? Que tiene un inicio, pero que no tiene un fin. Esta condición de ir cada vez peor y peor y peor. Entonces, creo yo que ya, no solamente por la experiencia de muchos de los que serán integrantes de la próxima legislatura, sino también por el propio sentido de pertenencia. Somos morelenses, somos de aquí. Hemos visto cómo ha llegado algunos personajes al Estado a tomar decisiones que no han sido las correctas. Y de repente sí volteamos y decimos, ¿cómo es posible que esté sucediendo esto? ¿Y cómo es posible que nadie haga nada? Hoy tenemos la oportunidad de hacer eso. Y por lo menos desde el Movimiento Ciudadano, lo que vamos a hacer es ver hacia adelante. No es un tema de vamos a buscar, y perdón que lo diga, pero así sonó al inicio de la legislatura, de la actual legislatura, un poco estridente de a ver a quién se la voy a cobrar, ¿no? Sí, Con la espada desenvainada. No es eso, no se trata de Yo eso. coincido, Ale no sé, pero no. Así pareció que inició la actual legislatura. No buscamos eso. No nos han dejado terminar a las Bueno, 54 y ya está. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Ver hacia adelante, que el Estado tenga mejores condiciones. Y si a quien le toca tomar decisiones no atiende, no escucha, pues entonces se tendrán que buscar los mecanismos, desde luego, siempre institucionales y legales, para que las cosas cambien para bien, para la sociedad, para los morelenses. Dale. Pues yo creo que sí es una gran oportunidad de realmente, repito, y yo insisto en lograr esa unidad, esos consensos, de olvidarse de colores en el Congreso del Estado y realmente caminar y avanzar, ¿no? Como en esta división de poderes que siempre tiene que reflejarse, sí, efectivamente, esta conformación, y hay que decirlo, hay que ser muy claros, esta conformación política y partidaria que hubo en esta legislatura, pues también fue lo que en gran medida pues fue lo que hizo que no se viera, ¿no?, este contrapeso de las 54 legislaturas, pero también fue de muchas fuerzas políticas, ¿no?, que también hubo al interior de esta legislatura, de las alianzas que se hicieron, de los Unos brincaron de un grupos, partido a otro. así es, ¿no?, de todo el movimiento que se hizo, y bueno, no vamos a dejar pasar de lado que de Morena entran 8, quedan 4, ¿no? Ya diputados de Morena al final eran 8 y quedan 4, ¿no? Al final de la legislatura. Y así fue, digo, hubo mucho movimiento, ¿no? Incluso el Movimiento Ciudadano también hubo movimientos. Y esos movimientos, todas las fracciones parlamentarias. esos movimientos eran los que realmente de repente impedían el lograr esos avances, ¿no? Como te decía, hubo, creo que muchas propuestas muy interesantes, muy importantes en esta legislatura, y que lamentablemente de repente no salieron por esas ganas realmente de trabajar, pues esa experiencia a lo mejor que hace falta. Yo creo que ahorita, como bien lo dicen, llega a esta legislatura, sí, gente con experiencia en el servicio público. Sin embargo, yo coincido plenamente con Julio César, de que no es lo mismo gobernar en un municipio, sí, claro, a legislar, es completamente diferente, y muchos que han llegado presidentes municipales a diputados lo han dicho, o sea, no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? El estar gobernando un municipio a realmente hacer leyes y hacer un trabajo político completamente diferente al que se hace en un municipio. Entonces, creo que eso también, el que haya 3 diputadas que van a estar en esta situación de reelección, pues se trata de coadyuvar, de
de apoyar, de poner esa experiencia. ¿Por qué? Porque nosotros ya padecimos también muchos errores que se cometieron y ya vimos cuáles son los errores y no es algo que esté oculto, qué errores se cometieron en esa legislatura y obviamente de ahí se aprende, ¿no? De esos errores y no repetir esta historia y yo creo que ahorita sí hay, yo no he tenido la oportunidad, hasta ahorita que tengo la oportunidad como Julio César, de coincidir con aquí estamos los contando diputados todos los electos. diputados, todos los secretarios. Pero yo creo que sí hay la voluntad, creo que se puede hacer mucho en esta 55 legislatura. Yo he trabajado en muchas legislaturas, estuve en 3 legislaturas anteriormente a la que estuve en esta como diputada, entonces sí he visto que sí se pueden hacer bien las cosas. Hay legislaturas que han hecho un buen papel y yo he estado en esas legislaturas y yo creo que se puede, simplemente que haya voluntad de parte de todos los política y integrantes. voluntad de cada una de las personas, ¿no, Rol? Porque hoy, sin lugar a dudas, Ale, Julio César, es un tema, y yo, perdón que insista en el tema, la responsabilidad que tienen los 20 diputados hoy, son la voz del pueblo, son la voz de casi 2 millones de personas, son los responsables de que podamos transitar y que podamos caminar, de que podamos hablar con el Congreso Federal, de que podamos llegar a consensos y acuerdos. Los representantes. Son los representantes del Así pueblo es, y así un presidente municipal, con todo respeto, insistir, bueno, si representa un municipio, y yo también coincido. No tiene mucho que ver, por no decir nada, pero mucho que ver con la alta responsabilidad que tienen los 20 próximos diputados. Pero te voy a decir una cosa, en base a los perfiles y el análisis de perfiles, es que se genera una alta expectativa o muy mala expectativa. Ese es el tema. A final de cuentas, los mismos perfiles son los que a un sector lo incentivan y a otro sector lo inhiben. Dicen, híjole, ¿a qué esperaremos? A final de cuentas, eso es muy complicado saberlo, pero por eso estamos tratando de hacer este ejercicio de platicar con los diputados que van a entrar para primero entender sus agendas, entender cómo perciben el asunto y también entender, por ejemplo, el tema de la reelección me interesa mucho y en el otro bloque ya lo preguntaremos, porque Ari Barrera hace un par de días, y viene el próximo jueves, se va a preguntar, decía, es que ella ella dice, el martes, perdón, dice, no hay que repetir los errores de la otra legislatura. Ella es parte de esa legislatura, Sí, entonces hay espero, primero hay que ser errores. autocrítico, Claro, dos, supuesto. a final de cuentas, asumir y tratar de trasladar eso a que camine esta legislatura, porque nos gusta o no, van a seguir siendo 20 diputados. Generar consensos, Julio César. No tenemos un minuto, Rol, pero Sí. no en un minuto podemos regresar. Yo creo generar que consensos, sí, ¿no? y las pocas reuniones que hemos tenido con algunos de los diputados electos, por lo menos eso ha sido la propuesta del Movimiento Ciudadano, esta es la experiencia que tenemos, esto es lo que somos y eso es lo que venimos a aportar. No vengo a ver qué es lo que me toca, no vengo a ver qué me voy a llevar, vengo a ver, o más bien a poner sobre la mesa mi experiencia, mis conocimientos para ver cómo podemos construir juntos, ¿no? Y creo que tiene que ser así. Acá llega a construir, creo que si se ponen de acuerdo en Las en el ámbito 54 fueron 11 partidos, hoy son 10 partidos. como Sí, premio es lo mismo. o castigo de la sociedad, ¿no? Entonces O sea, que y una está reconfiguración representado. diferente, a final de cuentas. En un momento regresamos, vamos a corte, pero este ciclo pues no se vaya. En un momento regresamos. Los líderes de opinión, y si ustedes se enteran de todo lo que platicamos fuera del aire, es donde está la mejor conversación, pero la verdad es que estamos tratando de llegar a un punto medio, aprendiendo de los que saben y de los que van a legislar para nosotros, Jorge, y uno de los temas que mucha gente se pregunta, y yo te lo quiero hacer la pregunta directamente, Ale, y después tú cómo lo percibes, porque tú vas entrando, Julio, es cuál es tu balance de esta legislatura que fuiste parte de ella, y no te he escuchado decir como Ari, ¿no? De que no debemos nosotros cometer los mismos errores de ellos cuando ella está en parte de esto, ya se lo preguntar aquí, pero ¿cuál es tu balance de esta legislatura y qué hacer para no volver a repetir estos errores, por lo menos a título personal? Sí, yo repito, hace rato lo comentaba, yo creo que de los errores se tiene que aprender y se tiene que avanzar. Cuando uno comete errores, obviamente, de ahí es de donde tiene que sacar uno lo bueno, ¿no? Es parte de la vida. Buscar lo bueno de eso que hemos vivido. Yo te pudiera decir un balance positivo en cuanto al desempeño personal en esta legislatura, donde presentamos iniciativas muy importantes que ahorita ya son ley, como la ley de plástico de un solo uso, que la presenté yo y otros compañeros la presentaron. La ley de educación, la nueva ley de educación para el estado de Morelos también, que ya también es ley en el estado de Morelos, que también la presenté. La ley de cultura, que es una de las que tenemos por aprobar en este periodo extraordinario, que ojalá así sea, ojalá así salga en este periodo.
que es el compromiso que hicimos varios diputados de apoyarnos para sacar esos temas que son relevantes, ¿no? La ley para que las cirugías de reconstrucción mamaria en el estado de Morelos sean gratuitas, yo creo que es un paso también muy importante en el sector salud. Y como esas muchas iniciativas, la nueva ley de juicio político también que ahí está, hay muchas que están muy pendientes. ¿Qué es lo que pasa? Que esta legislatura tenemos que valorarla en el tema de la aportación personal que se ha hecho, porque si la valoramos en el tema de 20 diputados, yo creo que ahí es donde pues pudiéramos hacer una valoración muy mala, ¿no? En esta reprobada completamente. Yo creo que habrá que revisar, y eso es lo que muy pocas veces se hace, revisar el desempeño y analizar el desempeño de cada uno de los diputados. ¿Por qué? Porque me decían de repente en campaña, ¿no? ¿Cuáles son tus propuestas? Yo sí quiero ser muy honesta, yo les decía, ¿cuántas propuestas hemos escuchado a lo largo de nuestra vida en tantas campañas? Yo creo que tenemos que comprometernos a realmente dar el máximo de esfuerzo en la legislatura y que esas iniciativas, esas propuestas vayan saliendo de los ciudadanos, que realmente sean los ciudadanos los que propongan. La mayoría de las iniciativas que yo presenté llegaron de sociedad civil. Bueno, la reforma para castigar con cárcel a las personas que maltratan a los animales es una iniciativa que presentamos junto con una asociación de animales, de protección de animales, una asociación nacional que se llama Animal Heroes, que en conjunto trabajamos esa iniciativa. Igual la de plástico, igual la de cirugía de reconstrucción mamaria, igual la ley de cultura, igual ¿Eso la ley le fue de como educación. partido o fue Ale Flores? Fue como Ale Flores, y Ale Flores Sí, representa un partido. partido, y ese partido se llama Morena. Entonces sí representa un partido. Para no cometer los mismos errores que esta legislatura, por lo menos un movimiento ciudadano que pretende ser. ¿Va a ser protagonista Movimiento Ciudadano? Sin duda, En mi función querido. de generar, no, pero en función de generar ideas, Claro. las políticas públicas. Digo, caminaste muchísimo el estado esta vez, ¿no? O sea, recorriste gran parte de los municipios ¿Cómo Todos. sabes? y lo sabes. Y obviamente junto con Ale, que ya viene de un trabajo de 3 años, yo creo que se pueden generar buenas sinergias, ¿no? Ale, Claro que sí. bueno, Julio. Sí, desde luego. Insisto, es una gran responsabilidad, ¿no? Y hoy la expectativa, pues creo que es alta, ¿no? A partir precisamente de lo que hablamos y de los perfiles. Pero coincido en lo que señala Ale en relación a un análisis ya más profundo del desempeño de cada uno de los diputados. Y por ahí debe haber por lo menos 1 o 2 diputados, como lo es Duque. ¿Cómo se llama? Andrés Duque, Andrés. que creo que ni siquiera subió una vez a hacer ni siquiera una sola. Tuvo 2 participaciones dos de 2 partidos. minutos cada una. Entonces, digo, y él también representa un partido político, con todo Ujú. respeto, ¿no? Yo creo que sí, o sea, es fundamental hacer un análisis del trabajo de cada uno de los diputados, pero en general, el trabajo que hacen en conjunto tiene que ser, al final del día, en beneficio de la sociedad. Y ese beneficio se debe de sentir, y hoy no se siente. Que acá llega a ese punto fundamental, perdón Julio, que el hecho de que el trabajo colectivo es el que al final casi siempre se termina reflejando en la sociedad, el individual difícilmente transita. Y Ale lo decía, perdón, en el corte, Ale lo decíamos, ¿no? Lo platicamos hace rato en alguno de los cortes. Ha sido muy complicado poder generar un criterio pues, de todos los diputados. Afinar, Un ¿no? Los consenso. criterios. Exacto. Pero Fue Así es, complicado, sí, ¿no? sí, totalmente, y totalmente. lo platicamos complicado. fuera del aire, quizá por la inexperiencia de muchos de ellos, y hoy quizá la experiencia puede ser un factor Sí. de protagonismo, de querer estar por encima del resto y no ceder ante de repente la vanidad y el ego, ¿no? Entonces esperemos que la legislatura siguiente, yo lo veo de verdad muy positivo, insisto, hemos tenido algunas reuniones y veo con mucho entusiasmo y mucho ánimo de hacer las cosas de manera mejor, es decir, que la gente sienta precisamente que hoy las cosas se están haciendo en beneficio de la gente y que se sienta en ellos. Hoy, la verdad, vivimos preocupados, vivimos agobiados de que mucha gente no tiene empleo, de que mucha gente está perdiendo sus empleos, de la inseguridad, el tema de la salud, que fue un tema que el Ejecutivo Estatal no tuvo la capacidad de enfrentarlo, y tampoco desde el Legislativo se implementaron ninguna política auxiliar a favor de la sociedad y atender el tema de Sí la se falta de presentaron. empleo.
Sí se presentaron, No se no se notaron. aprobaron, Bueno. es otra cosa. Ah, bueno, Sí se exacto, presentaron. exacto. Ese es- Esa es la colectividad. Eso es lo que hablaba. Entonces, Y que eso puede pasar en cualquier legislatura, Por ¿no? supuesto. Donde las propuestas pueden haber, pero cuando no hay esa voluntad de querer ceder, ¿por qué? Porque la presentó Chacho, ¿no? Y yo ya la tenía, a mí se me ocurrió, pero la presentó Chacho y ahora no pasa. Y así pasó en esta legislatura. El problema es que No puede lamentablemente, pasar, ¿no? Ale, no se No puede puede repetir, ¿no? pasar, creo que no debe de pasar eso. Creo que tiene que haber una legislatura y tiene que ser una legislatura obligatoriamente que realmente se tomen las decisiones en la legislatura. No es la primera vez que lo digo, que en esta legislatura, esta conformación de esta legislatura no se hizo en el Congreso del Estado, se hizo en el Ejecutivo Estatal. Eso lo he señalado y ese fue uno de los graves errores de esta legislatura, porque la conformación, la asignación de comisiones se dio desde el Ejecutivo Estatal. No se decidió en el Pleno de los diputados, sino fue un ente externo. Entonces yo creo que ese es un error que no se va a repetir, obviamente. Sí aclararlo, Morena no fue parte de esta pues conformación y de esta situación. De hecho fue así a un lado Morena. Pero no tuvo capacidad de contrapeso. No, simplemente aquí hablaban de una cuestión aritmética, de una cuestión numérica, al final de cuentas. Y donde 14 pueden hacer todo. Y Pero donde, nunca estuvieron los 14. Sí, Además. al principio sí, Sí, al ¿no? principio sí, pero fue para hacer otras cosas. Y donde 6 diputados no pueden hacer nada. Donde 5 diputados no pueden hacer mucho. Entonces, ese es el mayor problema. Donde señalaban ustedes, se encarece un diputado, ¿no? En esta cuestión, o sea, se le da ese poder, ¿no? A un diputado de ser el 14. Entonces, yo creo que tenemos que acabar con eso y yo creo que eso es lo que se tiene que, tenemos que aprender, bueno, lo que nosotros ya que estuvimos ahí, eso es lo que tenemos que rescatar de lo que no se debe hacer en estas 55 legislaturas. Eso, perdón, Rol, eso puede ser una estrategia, pero 30 comisiones para 20 diputados. Yo creo que cada fracción, cada partido debe decir, oye, ¿sabes qué? La comisión de tal, bueno, pues tenemos perfil dentro del partido para que pueda caminar y transitar de manera positiva, como dice Julio, como tú lo comentas, Ale. Sí, yo creo que hoy, sin lugar a dudas, las personas, otra vez, son dentro del Congreso, van a ser las que definan el tema del desarrollo del Estado, un contrapeso natural del Ejecutivo, pero con conocimiento de causa, que con todo respeto, Ale, tú no, hubo otros personajes. No. yo dije No, que, no, por no. ejemplo, ¿no? También Julio César, con todo respeto. No, pero lo dijo Julio Fallado. hace rato. Feo, Morena. También es un movimiento ciudadano en la legislatura, en esta legislatura. Algunos Pero realmente, pues, no, No, es cierto. realmente Ya no déjalo dijeron hablar. sí, no, déjame terminar, por favor. Que tenemos 4 minutos. 4 minutos ya, Claro. bueno, que realmente hoy yo creo que la 55 tiene personas, ¿sí? Con mucho mayor conocimiento de causa del Estado y yo creo que van a ser definitivas para poder transitar. El tiempo es corto, pero tenemos por ahí 4 minutitos. La pregunta primero con Julio para que este movimiento ciudadano, cuál sea la agenda que se priorice y a final de cuentas la expectativa es muy alta. Esperemos que cumplan con la sociedad una asignatura pendiente enorme ya. Sí. Yo coincido con Ale. Creo que dentro de la agenda debe haber una reforma política integral, profunda. Hay que analizar, desde luego, hasta dónde es la competencia del legislativo estatal. Sí, claro. Porque yo señalaba, por ejemplo, que en esta elección fuimos 23 o 20, ¿cuántas fuerzas 23 partidos políticos en esta elección. ¿Y quién te dice que pudieron haber sido 25 o hasta 30? ¿no? Entonces, ese es un tema. El tema de la redistritación también creo que hay que regresar a un análisis para quizá no los 30 diputados, No, claro. ¿no? Pero hay que ver cuánto sería lo ideal a partir. Y que la habiliten en la línea, porque el tema de la redistritación, el tema de línea no de los diputados. Tú sí ves Por 30 eso- electores. Es una mesa donde tiene que ser incluido partidos Sí. políticos, el INE, por supuesto, Claro. diputados y muchos actores políticos.
y ver qué es lo que le corresponde, o sea, cuáles son las facultades Sí, del por Congreso supuesto. Estatal, porque hay algunas cosas que se atienden a partir de la legislación federal, pero ¿cómo podemos incidir aquí en el Estado para generar mejores condiciones, ¿no? La redistritación, el número de los plurinominales, el número de porcentaje para obtener tu registro como partido político, para hoy, por ejemplo, la legislatura pasada y esta, sigue habiendo mucha participación de partidos políticos nuevos, de reciente creación, ¿no? Pareciera que se vuelve un negocio y todo el mundo quiere un partido político, una franquicia, se les dan las posibilidades, viene la elección, Y adiós. el resultado Que es... te vaya bien. Pulverizan el voto, se puede. Exacto, entonces, digo, tenemos una gran responsabilidad porque además, como políticos quizá no hemos estado a la altura de la sociedad y eso genera que la gente busque otras opciones. Entonces creo que debemos de ser serios, debemos de ser eficientes, debemos de ser capaces y profesionales en la actividad que desarrollamos. Creo que todos, si se respeta a todo el mundo, su formación, la actividad que ha desarrollado durante toda su vida. Por eso qué bueno que hoy tenemos, ¿cómo se llama? A un gobernador que no es una persona que se ha dedicado al servicio público, porque con eso nos estamos dando cuenta que para tomar decisiones que trascienden al Estado, debemos de revisar perfectamente quiénes son los perfiles y a quién le vamos a dar esa responsabilidad, si va a tener la capacidad o no para poderla enfrentar. Ale Flores, un minuto, ¿para qué está Morena y Alejandra Flores en este momento? La siguiente Yo legislatura? creo que es un momento de comenzar a trabajar en un parlamento abierto, en esta legislatura. Se intentó en esta 54 legislatura, no fue posible lograrlo porque es complicado hacer parte de una legislatura, la sociedad, los ciudadanos que sean parte de la legislatura. Hubo muchas voces que estuvieron pugnando porque fuera un parlamento abierto. Esa es creo que la principal agenda que tendríamos que tener todos. ¿Por qué? Porque muchos desconocen cuál es el trabajo de un diputado, desconocen Sí. qué hacen los diputados, qué se hace en el Congreso. ¿Y por qué? Porque no hay ese parlamento abierto donde todos puedan participar. Mientras más hagamos partícipe a los ciudadanos de una legislatura, más se va a entender la importancia de un Congreso, ¿no? Entonces, de una legislatura, y creo que eso tenemos que, ojalá y fuera la agenda de todos, de realmente hacer partícipe a los ciudadanos de la actividad y del proceso legislativo. Alejandra Flores, diputada de la 54ª legislatura y reelecta en la 5ª, y Julio César Solís, también presidente de Movimiento Ciudadano y diputado de la 55ª legislatura. Les agradezco mucho que hayan venido. Gracias, Chacho, tío como Rolando. siempre. Muchas gracias, mi tío Nos Rol. faltó Julio, tiempo, gracias, como Ale, siempre. muchísimas No, gracias. gracias a ti, Ya Chacho, levantan el gracias. castigo, Ale. No. Por favor, públicamente, que te lo Es pido. públicamente, estamos Nos faltó tiempo, nacional, después mundial. nos faltó tiempo, después los invito a que sigamos. Excelente, Hay chaval. muchos temas que quedaron, ¿eh? Te agradezco mucho y bueno, pues nos escuchamos el próximo jueves. Ya aquí en Control ya nos están presionando. Eso es Círculo de Poder. Nos escuchamos y nos vemos la próxima edición.